Villamil, director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. Don Javier Prieto Calle, alcalde de Piornal y diputado. Doña Cintia María Gómez Torres, concejala de Deportes, Universidad Popular, Comunicación e Innovación. Don Jorge Hernández Castro, concejal de Seguridad Ciudadana, Policía Local, Protección Civil, Empresas y Comercio. Don Rufo Sánchez Granado, concejal de Obras, Servicios, Infraestructuras, Parques y Jardines e Infraestructuras. Don José Alán Otero Estraviz, concejal de Relaciones Institucionales, Infancia, Juventud, Dinamización Social y Ocio Saludable. Y don Daniel Timón Caperote, presidente de la Federación Extremeña de Karate y Disciplinas Asociadas. Y qué mejor escenario para celebrar este acontecimiento que la noble villa de Jaraíz de la Vera. Situada en pleno corazón de la comarca de la Vera, a los pies de la Sierra de Tormantos, Jaraíz es una localidad que aúna historia, belleza natural y una identidad profundamente extremeña. Su origen se remonta a la época medieval, cuando fue enclave estratégico y lugar de paso entre las tierras de Castilla y las rutas que conducían a la Alta Extremadura. A lo largo de los siglos, Jaraíz ha sabido conservar su esencia, sus tradiciones y su rico patrimonio. Pasear por sus calles es encontrarse con la huella del pasado, con la arquitectura popular de sus casas de madera y piedra, con sus plazas llenas de vida y con una historia que se respira en cada rincón. Muy cerca de aquí se encuentra uno de los lugares más emblemáticos de nuestra historia, el monasterio de Yuste, retiro elegido por el emperador Carlos V para pasar los últimos años de su vida. Su presencia marcó para siempre el carácter de este monarca, de esta comarca, otorgándole una proyección histórica y cultural de alcance universal. El espíritu de serenidad, reflexión y grandeza que emana de Yuste impregna también a los pueblos de su entorno, entre ellos a Jaraíz, que se siente parte viva de este legado. Conocida como la capital del pimentón, Jaraíz ha hecho de este producto su emblema, llevando su nombre más allá de nuestras fronteras y convirtiéndolo en un símbolo de calidad, esfuerzo y arraigo a la tierra. Pero Jaraíz no solamente destaca por su producto más famoso, también por el carácter de sus gentes, amables, trabajadoras y profundamente hospitalarias, que han sabido mantener vivas las costumbres y el espíritu de comunidad que definen a esta comarca. En su entorno, la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Gargantas cristalinas, paisajes de montaña y una vegetación exuberante que hacen de la Vera un verdadero paraíso natural. Todo ello convierte a Jaraíz en un referente del turismo, la cultura y las tradiciones extremeñas. Por todo ello, celebrar aquí esta gala es mucho más que una coincidencia geográfica. Es un homenaje a una tierra que respeta y representa los mismos valores que el karate, la perseverancia, el respeto, la dedicación y la pasión por mejorar cada día. Por último, y dentro del ámbito deportivo, 2025 ha deparado dos magníficas noticias para Jaraíz de la Vera. En primer lugar, el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera ha sido distinguido por el jurado de los Premios Extremeños del Deporte correspondientes al año 2024 como mejor entidad local, un galardón otorgado por la Junta de Extremadura en reconocimiento y apoyo a la candidatura de Jaraíz de la Vera a Villa Europea del Deporte 2026. Pocos días después, la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte, ACES, ha designado a Jaraíz de la Vera Villa Europea del Deporte en 2026. Entre otros motivos, por sus instalaciones deportivas, programas inclusivos y eventos deportivos que promueven la participación de todas las edades y niveles de habilidad. Por ello, pido un fuerte aplauso para el Ayuntamiento de Jaraíz y para todos sus vecinos. A continuación,